Hola, que el Señor te bendiga. Es para mí un privilegio encontrarnos una vez más por este medio y compartir una porción de la palabra de Dios para edificación de cada uno de nosotros. En esta ocasión quiero que hablemos acerca de cómo crecer en Cristo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 11 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque sin estas cosas, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es interesante que Pedro, un hombre que había sido conocido por su impulsividad, en estos versículos nos muestra un enfoque disciplinado para el crecimiento espiritual. Entonces, como vemos, si Pedro, que una vez fue el pescador impulsivo que conocemos, podría convertirse en un hombre piadoso y disciplinado, entonces cualquiera de nosotros puede lograrlo. En este pasaje bíblico, Pedro está diciendo que debido a que Dios nos ha impartido nueva vida y riquezas espirituales en Cristo, debemos ser diligentes para crecer en la piedad. En primer lugar, necesitamos entender que antes de que Dios nos impartiera nueva vida, todos nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3 dice: y Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Cuando aceptamos a Cristo como Salvador y Señor, eso no se debió a nuestro propio logro, pues porque Dios, por pura misericordia, abrió nuestros ojos ciegos para ver a través de su Espíritu Santo. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, no podemos comenzar a crecer como cristianos hasta que hayamos recibido una nueva vida de Dios a través de la fe en Jesucristo. Es la vida de Cristo en nosotros la que nos da la motivación y el poder para cambiar y crecer espiritualmente. En el momento en que creemos en Cristo,
Dios afectuosamente nos da la clave de las insondables riquezas de Cristo. Pablo dice en Efesios capítulo 3 versículo 8: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Dios proporciona todo lo que necesitamos para vivir una vida piadosa. Pedro escribe que la fe es el fundamento sobre el que reposan las demás virtudes, de la cual éstas también crecen. Hemos recibido fe en Cristo como regalo de Dios. En el primer versículo, Simón Pedro dice: siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pero luego de haber creído en el Señor, debemos añadir otras cualidades que son fruto de esa fe. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 8 dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, para crecer en la piedad, en nuestra devoción a Dios, debemos asegurarnos de que tenemos fe en Jesucristo y en sus promesas de gracia. Porque la fe es el fundamento esencial para crecer en la piedad. Ahora, para crecer en la piedad, debemos tener la motivación correcta y aumentar la diligencia. Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 5 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, que quiere decir esfuerzo al máximo, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Pedro básicamente está diciendo que Dios nos ha dado su vida y todas sus promesas. Ahora necesitamos añadir la diligencia para que podamos crecer. Piense sobre esto. ¿Estamos aplicando toda diligencia para crecer en Cristo? ¿Hacemos tiempo para crecer espiritualmente? ¿Estamos escudriñando las Sagradas Escrituras? Si no lo hacemos, no creceremos espiritualmente como Dios quiere que lo hagamos. Entonces, ¿qué implica el crecimiento? ¿Dónde debemos enfocarnos? Esto nos lleva al tema de nuestro texto bíblico. Para crecer en la piedad, debemos progresar en las áreas que Pedro declara. La fe es el fundamento. Para eso debemos proporcionar virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, fraternidad y amor. ¿Por qué eligió Pedro estas cualidades? Probablemente porque son lo opuesto a las características malvadas de los falsos maestros que él expone más adelante en su carta. Estos falsos maestros decían tener conocimiento, pero no conocían a Dios, quien es santo. Carecían de dominio propio y continuaron en la inmoralidad. No perseveraban en la piedad, sino que se habían extraviado. Leamos esto en 2 de Pedro capítulo 2 versículo 1 al 3. Dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. En lugar de demostrar la verdadera bondad y el
el amor fraternal, simplemente estos maestros estaban explotando a las personas para su propio beneficio y carecían de semejanza a Cristo. La fe es ciertamente la base fundamental. Sin fe en Cristo Jesús no somos cristianos. La virtud o excelencia moral es necesaria a continuación, porque sin eso no podemos tener una conciencia clara. Si vivimos en desobediencia conocida a Dios, Él no nos revelará la verdad espiritual. Por lo tanto, la virtud precede al conocimiento. Luego sigue el conocimiento. ¿Por qué debemos conocer la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios nos informa nuestra conciencia y nos guía en todo nuestro pensamiento y comportamiento. Pero conocer la verdad no ayuda si no practicamos el dominio propio y la perseverancia. Cuando vienen las pruebas y las tentaciones, debemos tener dominio propio y ser perseverantes. A medida que perseveramos, desarrollamos la piedad, que se refiere a vivir en reverencia a Dios en cada situación. Pero la verdadera piedad no solo es un asunto privado entre nosotros y Dios, sino que esta piedad se manifiesta en relaciones. En consecuencia, necesitamos la fraternidad y por eso debemos congregarnos en una iglesia para demostrar un amor abnegado por nuestro prójimo. Porque Cristo se entregó en la cruz para salvarnos del juicio de Dios. Y por esa razón debemos desear ser útiles y fructíferos como sus siervos, que hemos sido comprados con su sangre. Pero para ser útiles y fructíferos debemos estar creciendo en piedad. Lo que se requiere es un esfuerzo diligente. El crecimiento espiritual es un proceso largo y solo muestra resultados cuando los practicamos constantemente. Si no estamos haciendo mucho progreso espiritual, entonces debemos examinarnos a nosotros mismos. Dice el apóstol en el versículo 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y sigue diciendo en el versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. ¿Quiere usted estar firme en las cosas del Señor? Trabaje diligentemente en su crecimiento espiritual. ¿Y cuál va a ser el resultado de ese esfuerzo? Mire lo que dice el versículo 11, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En esta oportunidad hemos visto cómo Dios nos ha ayudado para que nosotros podamos crecer en su gracia. Él ha proveído todas las promesas y todas las riquezas que Él tiene preparado para nosotros, para que podamos crecer en el Señor. Lo único que nosotros debemos hacer es ser diligentes y añadir estos elementos que hemos visto en esta oportunidad. Espero que Dios te bendiga y prospere tu vida espiritual. Nos vemos luego. Dios te bendiga.